Gracias. Adelante, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Nos reencontramos en este diplomado y me da mucho gusto que este jueves 5 de mayo estemos aquí reunidos, José Ángel, Luis Antonio, Liliana, Alejandro, Adolfo. Pues vamos a abordar un tema que es como el que veníamos discutiendo sesiones atrás, muy importante, que es el de la ética ahora relacionada con la justicia abierta. Esto es relevante porque es un concepto que se enclava en otro más grande, que es el de integridad electoral, que ahora esta administración, por cierto, el Tribunal Electoral, el presidente Reyes Rodríguez está enarbolando, está promoviendo el tema de la integridad electoral. Entonces vamos a ver de qué se trata y para eso vamos a regresar con un guión que he preparado para organizar y desarrollar esta sesión y que desde luego está a su consideración en la medida que yo lo vaya desarrollando. Si tienen algún comentario o pregunta, con mucho gusto. ¿De acuerdo? Como siempre. Sí, Alejandro, Liliana, Luis Antonio. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. Nosotros habíamos comentado que la ética es una disciplina filosófico-práctica sobre los comportamientos que se consideran buenos o malos en una determinada situación y contexto. Entonces, es importante que también apuntemos que la ética puede verse desde el discurso, desde la comunicación, desde lo que decimos. El derecho es comunicación. Las ciencias sociales están hechas con lenguaje y podemos, por lo tanto, como lo han hecho algunos teóricos, sociólogos muy destacados, ver el derecho como un sistema social y el derecho como un sistema de comunicación. En general, los sistemas sociales son sistemas de comunicación. Nosotros los creamos, nosotros los conceptualizamos. Los seres pensantes y las ciencias sociales y las humanidades les hemos creado sus contornos, sus características y vamos imprimiendo en la Constitución, en las leyes, en las normas, en las instituciones como el tribunal o como el INE, como la Fiscalía, un sistema, el sistema electoral, por ejemplo. Hablamos de sistema electoral, hablamos de sistema jurídico, hablamos de sistema de partidos, porque hay, pues, reglas y principios que están en la Constitución. Entonces podemos ver el artículo 41 y ahí están las bases principales del diseño, los derechos y las obligaciones de los partidos políticos, sus fines, también sus compromisos, a qué se deben dedicar y en qué términos los partidos políticos. Entonces nosotros creamos los sistemas y tratamos de que la sociedad funcione conforme a esos sistemas. Si nos detenemos a meditar en esto que acabo de decir, pues creo que sí podemos coincidir en que nosotros hacemos observaciones, observamos la realidad, observamos las conductas y los comportamientos, nos comportamos de determinada forma y vamos construyendo con esos comportamientos, nuestros pensamientos que están condicionados por la ética, ¿no? De lo que consideramos bueno o no bueno para efectos de que nos sea útil, unas u otras formas de actuar. Entonces, pero hablamos de ello, lo hacemos con el lenguaje, con la comunicación. Entonces, necesitamos tener claro esto y tener presente que podemos hablar de la ética como creencias sociales
que compartimos, valores en los que creemos, creencias sociales compartidas que estimamos que son valiosas. Eh, Podemos hablar de ello en términos y ponerle ciertas reglas también a la propia comunicación. Entonces, el derecho electoral está hecho con palabras y por lo tanto es comunicación. Y la justicia electoral está hecha con lenguaje y por lo tanto es una función de la comunicación. O sea, hablamos y escuchamos hablar del derecho electoral o de la justicia electoral. Entonces hay teóricos, filósofos que le han puesto reglas a la comunicación, al discurso. Discurso y comunicación aquí es equivalente. Entonces hay una ética del discurso. Para hablar de la justicia abierta hay que hablar del discurso de la justicia abierta, ¿no? Y ver si hay una ética. ¿Cuál es en ese discurso o en la comunicación que sostenemos sobre la justicia abierta? Entonces, comenzamos por decir que la sociedad es comunicación, ¿de acuerdo? Y el derecho es un sistema jurídico que forma parte de la sociedad y que también es comunicación. Entonces, nosotros percibimos las cosas a través de nuestros sentidos, las traducimos en un esquema racional de pensamiento, lógico, crítico también, y lo que hacemos es una interacción con el lenguaje, con los símbolos, los signos, con otras personas, como lo estamos haciendo aquí, en este espacio. Y de esta manera podemos comprender el sentido de nuestras intenciones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Es parte de la comunicación. Entonces, estos personajes como George Gadamer, Robert Alexi, Julian Habermas, de origen alemán, desde hace décadas pensaron y escribieron eh, que la comunicación debe estar gobernada para ser genuina, para ser legítima, por ciertas reglas. Y han creado estas reglas del discurso práctico, a lo que estamos haciendo aquí. Primero, que no haya contradicciones. O sea, si ustedes encuentran una contradicción en mi discurso, me lo deben hacer saber. Esa sería una de las funciones de una ética de la comunicación. Tenemos que tratar de ser coherentes. Se trata de que también lo que las instituciones digan, lo que los representantes de las instituciones digan, como el tribunal, el INE o la fiscalía, el presidente de la República, los partidos políticos, sea coherente. O sea, el discurso y la comunicación política, social, electoral, deben ser coherentes. El sistema está fundado, el sistema político, el sistema jurídico, en la presunción de que las comunicaciones que tienen lugar a su interior y hacia afuera deben ser coherentes. ¿Qué sería de nosotros si plagáramos de contradicciones de manera permanente nuestros pensamientos, nuestra comunicación y nuestras acciones? Pregunto, ¿tú crees, Luis Antonio, que pudiéramos sobrevivir en un mundo o con personas que uno mismo estuviera constantemente contradiciendo lo que se piensa y lo que se hace? Luis Antonio, ¿crees que sería sostenible? Pregunto. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien quiere? Luis Antonio, ¿quisieras participar un poquito? ¿Habían pensado en esto? El discurso tiene que ser coherente. El discurso tiene que ser no contradictorio y la acción también. Es una de las características de la ética de la comunicación. Y si el derecho es comunicación, el derecho electoral o la justicia electoral es comunicación, entonces tiene que ser coherente.
¿Hay alguna objeción a esta primera regla del discurso, de la comunicación? ¿No? Parece claro, ¿verdad, Luis Antonio? ¿Sí? ¿O Laura? ¿Sí? Bueno, a ver, Laura. Sí, gracias, Sí, sí, doctor. gracias. Pues parece muy claro, pero ya a detalle, ¿cuáles serían esas reglas, ¿no? Las Pues reglas eso, de la lógica, las reglas de la lógica en términos de formalidad o en términos de verdad. Gracias. claro, muy bien, pues las dos cosas. La corrección en la forma como nos comunicamos, la estructura de los pensamientos y también su contenido. Y para poder, digamos, verificar la coherencia o la no contradicción en los contenidos, pues sí necesitamos marcos de referencia. Por eso, el marco de referencia que tenemos es la Constitución y las convenciones internacionales para efectos del derecho electoral y los derechos fundamentales. No nos queda otra. Es limitado si ustedes quieren, pero la única forma de poder verificar eh, el, la verdad material de un discurso es frente a un marco de referencia. Entonces, por ejemplo, si puede ser coherente en términos del texto, pero ciertamente la contradicción no es solo por la coherencia, o sea, la formalidad, como bien dijo Laura, sino también el contenido. Y en eso estamos, en tratar de verificar que no haya contradicciones, por lo menos contradicciones graves, ¿no? Entre eh, las formas jurídicas y también entre la sustancia, en este caso de las normas. Entonces, esa es una primera regla del discurso racional y de la ética del discurso. ¿De acuerdo? La no contradicción. Y muy bien, Laura, formal y material. Y para eso hay marcos de referencia, la lógica formal y también vamos a llamarle la lógica no formal o la lógica informal o la lógica en términos de su relación con las disciplinas que buscan verificar los contenidos, la verdad del material o del contenido de las cosas que decimos, ¿no? Entonces, muy bien, correcto. Luego, la sinceridad. Ustedes imagínense, dicen estos autores filósofos, que en un diálogo como el que tenemos ahorita, no hubiera sinceridad, ¿no? O que no hubiera sinceridad en lo que eh, dos personas que forman una pareja se dicen, sus intenciones, sus pensamientos, sus acciones. O que no haya sinceridad en la comunicación política, que lo que plantee un candidato o un partido no lo lleve a la práctica, o que nos estén engañando, o que haya dobles o triples intenciones. Entonces, la segunda característica del discurso ético es la sinceridad. La sinceridad significa que todo aquel que esté sentado en la mesa de una conversación debe hablar con honestidad, con sinceridad. Porque de otra manera, entonces el discurso, la comunicación estará viciada y se rompe la posibilidad de un auténtico diálogo, conversación en torno a cualquier materia. Entonces esa es una segunda característica eh, ética del discurso práctico. Y la tercera, como bien lo advirtió Laura, es la universalidad lógica. Pues para que no haya contradicción, tiene que haber unas reglas del pensamiento y eso lo aporta la lógica. Aquí en China o en la India hay unas reglas para pensar y se reconoce que esas reglas son válidas. Esas reglas operan y eso permite que la comunicación sea ordenada, que el pensamiento estructure
aquello que podemos nosotros eh, pues conceptuar, definir o enjuiciar, proponer, ¿verdad? O argumentar en relación con cualquier tema. Y esta universalidad lógica, pues hay que valorarla porque, como hemos dicho en otros diplomados o en otros módulos, en otros espacios, la hemos abandonado. Necesitamos, particularmente en el ámbito del derecho, regresar a la lógica y extraer la riqueza que significa el aplicar el pensamiento ordenado, crítico también, a los temas, a los problemas que abordamos. Bien, entonces, las reglas del discurso práctico sirven para la ética y para entender qué es el Estado abierto, la justicia abierta, por supuesto que sí. Yo diría que incluso la ética del discurso está en el corazón de la justicia abierta. La ética del discurso, de la comunicación, es la sangre de la justicia abierta. Sin una ética de la comunicación, no podemos aspirar a la justicia abierta y a los propósitos que esta busca, o que es, digamos, generar legitimidad entre los sujetos que están involucrados en la relación entre, en este caso, un tribunal que imparte justicia y los justiciables, y la sociedad, la ciudadanía. Sin una ética del discurso, con estas reglas del discurso práctico racional, no sería posible. Entonces, ¿qué es lo que han planteado? Fíjense ustedes. Dice, si se predica algo de un objeto, debe predicarse lo mismo respecto de cualquier otro objeto similar. O sea, una regla del discurso de la universalidad lógica es que si yo digo algo sobre uno de los integrantes o de un segmento de grupos vulnerables, o pueden ser pueblos, comunidades indígenas o sus integrantes, debo decir lo mismo sobre todo aquel otro grupo o persona que se ubique en la misma condición de vulnerabilidad. Así que las mujeres, las personas con discapacidad o las personas en prisión sin sentencia definitiva o los analfabetos digitales o personas que sufren una discapacidad, todas se ubican en la misma franja. Y como están ubicadas en la misma franja o supuesto, entonces, si nosotros decimos algo respecto de uno de esos grupos en un sentido uh, de, de, eh, de, calificar o de digamos, asignar algún calificativo o alguna acción en relación con uno de esos grupos, habrá que predicar lo mismo respecto de cualquiera de los otros. Si decimos que hay una justicia electoral inclusiva, por ejemplo, pues sería contrario a la universalidad lógica y que no se aplicara las mismas garantías o unas garantías similares a otros grupos ubicados en la misma posición. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Electoral. ¿No? O el Tribunal Electoral defiende que ha hecho este concepto y lo ha aplicado de justicia inclusiva a todos los grupos que se ubican en una condición o situación de vulnerabilidad, ¿no? Y por eso promueve estas garantías y estas sanciones incluso cuando se presenta la violencia política en razón de género. Porque lo mismo en otras secciones de la vida social, cuando las personas se ubican en una categoría, en una posición de desventaja, pues habría que aplicar la misma lógica. Entonces, si no se hace, se vulnera la propia ética del discurso, en este caso del tribunal. Entonces, la ética del discurso es el corazón de la comunicación y, en este caso, de la justicia abierta. Si se afirma algo conforme a ciertos valores, debe sostenerse lo mismo en cualquier otra situación en que estén en juego esos valores. O sea, no podemos decir en alguna sentencia o en alguna resolución o en alguna argumentación algo en favor, por ejemplo, de las mujeres y luego no decir lo mismo en favor de otras que estén ubicadas en la misma posición sobre el valor de la dignidad humana, por ejemplo, o de la libertad o de la igualdad en la participación política.
Así que todo aquel que se siente en la mesa de una misma conversación, como es la conversación electoral, ¿no?, democrática, debe de ser capaz, está habilitado primero para hablar, segundo tiene que ser coherente, no contradictorio, y utilizar las reglas de la lógica. En este sentido, todo aquel que puede hablar debe poder participar y también puede objetar y también puede traer a la mesa nuevos elementos con autorización de los que participen en la conversación. Todos pueden problematizar o cuestionar lo que se está diciendo y pueden pedir autorización, repito, para traer nuevos temas, tópicos o argumentos a la mesa de la conversación. Entonces, pero excluir a unos o tratar diferente a esos mismos que están participando en la conversación viola las reglas del discurso o de la comunicación práctica, ¿no? Entonces rompe con la ética. Repito, tengan en mente el concepto de justicia abierta, porque la justicia abierta lo que pretende es que la sociedad, la ciudadanía y los justiciables participen activamente en la conversación del tribunal y que el tribunal pueda reconocer a quienes deban participar como sujetos electorales o sujetos sociales y políticos en la comunicación jurídica y judicial. Ese es el sentido. Todo aquel que tenga un interés en la justicia electoral, en los procesos electorales que resuelve la justicia electoral por los conflictos que se generan allí, están, por lo tanto, autorizados para hablar, ¿no?, para objetar, para criticar. Es lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos autorizados en este espacio académico de la Escuela Judicial para hablar sobre el tribunal, sobre la justicia electoral, el derecho electoral. Es parte de la ética de la justicia abierta. Si no fuera así, entonces violaríamos la propia razón de ser del ámbito académico que representa la Escuela Judicial dentro del tribunal. El tribunal abre este espacio, ¿no?, como un espacio, una esfera de comunicación entre profesores, investigadores y alumnos y alumnas del diplomado para poder precisamente conversar en torno a lo que hacemos en términos en relación con la democracia electoral y la justicia electoral. Y no sería conforme a las reglas del discurso ético práctico, ¿no?, el que alguien se sintiera excluido o que no fuera tomado en cuenta. Si alguien levantara la mano persistentemente y no le hiciéramos caso y lo excluyéramos de la participación, violaríamos las reglas éticas del discurso o de la comunicación. Es así. Entonces, cada esfera de acción tiene sus reglas específicas, pero si tomamos en cuenta esas reglas desde esto que estamos haciendo, que es la ética del discurso o de la comunicación, pues claramente podemos determinar cuáles son los alcances y los límites de una conversación, ¿no? ¿Quiénes pueden hablar? ¿En qué términos? Y de preferencia, pues, que haya coherencia, no contradicción, orden en la comunicación, claridad. Ese es el valor que pretende desarrollar el concepto de justicia abierta, ¿no? Así que a nadie se le puede impedir ejercer sus derechos, en este caso de participar en la conversación dentro del diplomado. Imagínense que en un diplomado haya una regla de que hay algunos que no pueden nunca hablar, participar. O sea, sería muy contradictorio. O que el profesor se la pasara callando a todo aquel que quiera participar, o que hubiera tantas contradicciones en el discurso que nadie y que nadie las pudiera, digamos, observar o limitar o encontrar alguna forma de regularlas. Sería un discurso, una comunicación muy poco nutricia. Y la ética del discurso pretende precisamente que eso no ocurra. ¿Qué?
Entonces, ahora, el gobierno es un conjunto de instituciones. El Estado está integrado por las instituciones políticas de gobierno, órganos autónomos, ¿no? Los poderes, en este caso de control, como el control que ejerce el Tribunal Electoral, que tiene como misión el garantizar que todas las actuaciones, todo lo que realizan los institutos electorales, los tribunales, sea realizado conforme con la Constitución y las leyes. Entonces, el tribunal lo que hace es verificar la comunicación, ¿no? Y los actos, no solo de habla, sino la acción en que se concreta la comunicación, sea conforme a la Constitución y las leyes en materia electoral. Es mucho pedir, pues parece que sí. O sea, porque los partidos políticos, los candidatos, no suelen conducirse conforme a la Constitución y a las leyes en la mayor parte de sus actuaciones, sino que existe la tentación de las malas prácticas y de la ilicitud, pues trampear las propias reglas para poder sacar ventaja y ganar una elección. Y entonces se activan los sensores con ese y las alertas de las instituciones electorales para poder detectar esos comportamientos contrarios a la ética social, política, jurídicamente regulada, ¿no? Que es el marco jurídico. Y eso en lo que quedamos, que íbamos a hacer, que son comportamientos ético-jurídicos, resulta que no ocurren o no siempre ocurren. Y para eso existen las instituciones como el Instituto Electoral o el Tribunal o la Fiscalía, de tal suerte que lo que hacen es activar sus mecanismos para corregir y sancionar, reparar incluso las violaciones, los costos de las violaciones correspondientes. ¿Sí? Entonces, el gobierno es un conjunto de instituciones que a su vez forman parte del Estado y lo que ocurre es que, bueno, la ética prevaleciente, la ética social, política, jurídica, aquello en lo que creemos, es que debe haber este marco constitucional convencional de normas, principios, reglas, conforme a las cuales pues, se van a llevar a cabo los procesos electorales. ¿Sí? Y ese es el sentido. Entonces, la justicia es esta función que precisamente verifica que se lleven a cabo o no estos comportamientos y a la cual se le solicita que cuando no ocurra, pues pueda también, conforme a ciertas reglas, determinar si efectivamente ocurrieron esos comportamientos o no y acordar una sanción. La máxima sanción en materia electoral es la nulidad de una elección o la nulidad de votos o de votaciones. También hay otras multas o hay otros castigos muy severos, como es, por ejemplo, no darle el registro a un partido político o quitarle el registro a un partido, ordenar la cancelación de su registro, o que a un candidato que se cree que puede ser elegible se le castigue porque no sea elegible por haber violado alguna regla de elegibilidad. Entonces, esto es el papel de la justicia. La justicia, en este sentido, de cómo lo manejamos en este ámbito del tribunal, pues es una justicia sobre todo que procesal, es una justicia además remedial, no prevé, sino más bien remedia. Una vez que han ocurrido estos actos, procedimientos o resoluciones contrarias a lo que hemos acordado, que sea la regularidad de las actuaciones de los que participan en el proceso electoral, pues lo que hace es remediar esas incorrecciones de la conducta y impone castigo. El castigo, repito, es, pues, desde declarar no elegible a un candidato hasta anular una elección en la que haya ganado un candidato o partido determinado. ¿Sí? Entonces, la justicia está integrada por un conjunto de órganos que están autorizados para resolver los conflictos, en este caso los conflictos electorales, ¿no? La idea de que sea una justicia abierta
es que sea cercana, que sea abierta, pero yo diría que conforme a las reglas del discurso racional y ético, la justicia debe ser, primero, no contradictoria, ¿sí? Manejarse conforme a los criterios de la lógica formal y de contenidos, ¿no? Y también que sea sincera. Si la comunicación de la justicia no es sincera, entonces, y los protagonistas no son sinceros, entonces violamos las reglas del discurso. Ahora, también los protagonistas de las contiendas electorales, candidatos, partidos, tienen que ser genuinos, o sea, sinceros en sus comunicaciones y no lo son. La idea es ganar las elecciones y no importa cómo, ya después averiguamos, ¿no? Si obtenemos financiamiento no autorizado, si no lo declaramos completo, ya veremos, que nos pongan la multa y la pagamos, ¿no? Pero finalmente de lo que se trata es de ganar la elección. Y luego averiguamos, luego averiguamos. Entonces, esta parte es al, algo que hay que enfatizar, porque desde la perspectiva que estamos hablando aquí, es una violación a la comunicación. Y es una violación, por supuesto, al derecho. Entonces, este dato es crucial para la ética del Estado abierto y de la justicia abierta. Lo que significa el gobierno que se ha ampliado al Estado abierto y se aplica a la justicia abierta, que es el tema de este módulo, la ética y la justicia abierta, es que el comportamiento y la comunicación de los que integran el gobierno del Estado o los tribunales en este caso, el comportamiento y la comunicación sea transparente, que esté a la vista de todos, su estructura y su operación real. Por eso se hacen esfuerzos. Ustedes entran al portal del tribunal y ven su estructura. Se puede saber cuál es su organización. Se puede saber su operación real. Pues allí tenemos bastantes avances, pero hay quien piensa que pudiéramos todavía avanzar más. Que tenemos en las redes sociales y en las propias redes y instrumentos de comunicación del tribunal, por ejemplo, el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pues está desde Justicia TV hasta las transmisiones por internet. ¿Ustedes consideran que es suficientemente transparente, Laura? ¿El tribunal es suficientemente transparente? ¿Sí? ¿O falta más? En el caso del Tribunal Electoral, me parece que hasta ahora ha sido referente en temas de justicia abierta, en temas de transparencia, incluso en temas de comunicación. ¿Sí? Sí, me parece que ha sido, bueno, desde mi punto de vista, es un referente para otros tribunales, ¿no? Es de su tribunal especializado. Sin embargo, que me parece que ha sido un referente para otros tribunales y juzgados. Sin embargo, me parece que todavía hay camino que recorrer, ¿no? Porque la comunicación, si bien ha sido asertiva, a lo mejor se puede generar esa comunicación ciudadana, hacerla un lenguaje mucho más ciudadano para pues ser mayor efectiva para conocimiento de la ciudadanía, de lo que hace y de lo que resuelve. Sin embargo, en otros ámbitos sí me parece que estamos muy deficientes en los 4 rubros, ¿no? Gracias. Tanto en transparencia como en participación, colaboración. Sí, Y sí, esto rebota en el concepto de integridad y rendición de cuentas. Entonces, sí. lo que yo entendí, Laura, y me pareció interesante es que, digamos, frente a qué decimos que una institución es transparente, quizá frente a otras, ¿no? Y ese frente a otras, dice Laura, bueno,
El tribunal electoral frente a otros tribunales sí es transparente o es más transparente. Y claro que podría ser todavía más. Habría que ver en qué rubros. Esos son los rubros en los que la integridad electoral ha hecho más investigación para poder determinar cómo es posible que una institución que imparte justicia como un tribunal pueda todavía afianzar más su función con independencia, con imparcialidad, por ejemplo, con profesionalismo. Y todos los instrumentos que pone en juego un tribunal, como este, Tribunal Electoral Federal o alguno otro, pues tendría que estar engarzado o referido a estos valores. Entonces, este sería el sentido, ¿no? La ética y la justicia abierta y la justicia abierta pasaría por estos conceptos que tienen que instrumentarse en la organización y el funcionamiento de la institución. Entonces, habría que verificar uno a uno, por ejemplo, qué tanto cumple el tribunal con las obligaciones de transparencia que están en la ley de transparencia. Qué tanto bien organizados tienen sus archivos, qué tanto protege los datos personales, por ejemplo, ¿no? Y si satisface con suficiencia las solicitudes de acceso a la información. Parece que sí. Es decir, el tribunal es 100% certificado, ¿no?, en los criterios que el sistema de transparencia establece para tal efecto. Y sin embargo, hay quien hace observaciones de que no se alcanza a ver todo lo que el tribunal hace hacia su interior. Habría que pensar, como dijo Laura, fórmulas, pues, imaginativas, ¿verdad? Creativas para ver cómo podríamos mejorar la transparencia del tribunal. Si es posible, ¿cómo sería posible que todas las funciones y todas las actividades que hacen los funcionarios del tribunal se transmitieran en tiempo real? También hay un límite para eso. Porque, por ejemplo, los informes anuales de la presidencia del tribunal ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Comisión de Administración del tribunal, pues tienen el sentido. O sea, el dar cuenta de qué se hizo con los recursos públicos que al tribunal le fueron asignados, para ver cómo los administró, los manejó, qué resultados le está entregando a la sociedad. Ese sería el sentido, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿lo logramos o qué falta? Lo dejo sobre la mesa, no para que lo respondan, pero sí para pensarlo. Este es el sentido de la justicia abierta. Y una ética vinculada a la justicia abierta tendría que pasar por la comunicación, ¿no?, coherente, no contradictoria, yo diría que sencilla, accesible de entender de lo que el tribunal hace. De lo que hace un tribunal, no nada más un tribunal electoral, en la función jurisdiccional y en la función no jurisdiccional. En la función jurisdiccional, bueno, cumplimos, el tribunal cumple con subir todas las sentencias a una plataforma impresionante en donde están decenas de miles de sentencias. Aparte les hace un cuadro sinóptico, un resumen, hace flujogramas y, e incluso publica resúmenes de sentencias hasta con cuadros sinópticos o infografías para poder tratar de, digamos, comunicar de mejor manera el resultado de su función principal, ¿no, Beatriz? Que es la función jurisdiccional. Ahora, aquí la idea es si lo logramos. ¿Qué opinión, percepción tienen ustedes? ¿Lo logra el tribunal? Porque aparte de la función jurisdiccional está la función no jurisdiccional. Todas las áreas que integran el tribunal, desde la escuela judicial,
jurídico, la comunicación, ¿no? La estadística, la jurisprudencia, todas las áreas administrativas logran comunicar lo que hacen. A ver, por favor, adelante. ¿Quién pidió la palabra? Sí, maestro. Buenas tardes. Sí. Sí, bueno, yo en mi opinión, yo he visto que sí han habido muchos avances por parte del tribunal, en cuanto a la justicia abierta en lo que corresponde a la comunicación con todos, con la ciudadanía, porque años atrás, pues muchos, estamos hablando de unos 10, 11 años, 15 años atrás, realmente el derecho electoral no era conocido por pocos y no estaba tan adentrado en el ámbito del ciudadano, porque realmente había pocos conocedores del derecho electoral como tal. Y hoy en día, en lo que es la protección de datos, hay sentencias donde los datos están bien protegidos y aparte, como usted bien decía, hay infografías, la información ha llegado un poquito más sutil, más digerida para las personas, para el ciudadano. Y aparte también hay mucha capacitación, como son los cursos, estos diplomados, que nos dan mucha luz para saber más qué es lo que hace la función del tribunal, los procedimientos, cómo se llevan. O sea, en mi opinión, yo siento que sí se ha avanzado bastante y que el tribunal sí ha aportado muchas herramientas para que se lleve a cabo, no en su totalidad, porque todavía esa justicia abierta de la que estamos hablando, todavía le falta, como dice la compañera, pero sí ha habido un gran avance, es mi opinión. Correcto. Muy bien. Sí, parece que coincidimos, ¿no? O sea, pero una buena pregunta, Laura lo dejó muy claro y con mucho sentido, es igual que ahora Beatriz, ¿no? Es la pregunta realmente frente a quién, ¿no? O sea, es transparente en relación con quién o con qué. Y una medida es en relación con la ética social, política y jurídica que hemos acordado. ¿En dónde está acordada? En la Constitución, en las convenciones internacionales, en la ley de transparencia. ¿Se cumple con esas obligaciones? Sí. Ahora, una pregunta adicional es, ¿son suficientes? ¿O debemos de todavía, como ha acabado de decir hace un momento Beatriz, también Laura lo apuntó, hacer más transparencia proactiva? O sea, no limitarse a las obligaciones de transparencia que están en la ley. ¿No? Que transparentar el organigrama, las facultades, los contratos, las sentencias, ¿no? Los productos que hacen las diversas áreas del tribunal, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, digamos, sino ir más allá, elaborar reportes, poner a disposición de la gente, de la ciudadanía en general, más infografías, hacer más interacciones, ¿no? Eventos, seminarios, foros, acercarse más a la gente, a la ciudadanía, a los justiciables. Esa es una preocupación de las magistraturas, o sea, de las y los magistrados. Es decir, ¿cómo le hacemos para, digamos, que no haya un río entre la sociedad y el tribunal, entre la ciudadanía y la institución, sino que tengamos, pues, estos datos que estaban, que son las tres columnas vertebrales de el gobierno y la justicia abiertas, que es
la transparencia, ¿no? La participación, la colaboración, la integridad, la rendición de cuentas. Yo creo que pasa por una comunicación que tenga estas características que dijimos, ¿no, Alberto? Adolfo. O sea, una ética del discurso, que haya sinceridad por parte de los que intervienen en la conversación y que se lleve hasta el máximo posible de la coherencia entre lo que se dijo que se iba a hacer y lo que se hace, y que se comunique debidamente. Eso, ¿verdad, Beatriz? Poco, creo que esa sería, digamos, la ética en la justicia abierta. La ética en la justicia abierta pasa por respetar y ejercer las reglas del discurso práctico, racional, como las que hemos mencionado hasta hace un momento. Entonces, ese sería el planteamiento, vamos a decir, central, ¿no? de esta, de lo que estamos aquí hablando. Entonces, sí. Ahora, fíjense que este tema del gobierno abierto lo impulsó el presidente Barack Obama en 2011 y México firmó la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿Cómo le estamos haciendo? Pues lo que hay es un comité. Ese comité, en donde participan varias instituciones nacionales e internacionales, lo que tiene es un programa. Ese programa lo que hace es fijar metas, ¿no? Y esas metas se van midiendo, se van evaluando cada gobierno de las entidades federativas, y en esto deberían participar de manera más activa los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y los tribunales electorales también, pues se van poniendo metas para poder cumplir con los propósitos o las promesas de la justicia abierta, ¿no? Con base en esa alianza para el gobierno abierto. Quizá debería renovarse, por ejemplo, este compromiso entre tribunales electorales para fijarse nuevas metas, ¿no? Y, digamos, sobre todo, activar la idea de una comunicación frecuente, ordenada, periódica, que responda a estas reglas que dijimos del discurso, el discurso ético racional al que hemos hecho referencia. Entonces, pues es un reto para todos. Ahora, desde el ángulo de la ciudadanía y los justiciables también, participar más en el sistema de justicia es importante. Pues el tribunal lo trata de hacerlo con, hay desde ejercicios infantiles y juveniles, ¿no? Ahora la Escuela Judicial Electoral tiene este programa de la Escuela Judicial Electoral va a tu universidad, trata de desarrollar estos esquemas, de acercarse a que se conozca mejor lo que hace la institución y su principal producto, que son las sentencias. Entonces, ese es el sentido, que haya participación, comunicación, colaboración, y que este concepto de integridad y el concepto más completo de rendición de cuentas pues tenga lugar. Entonces, esto es a lo que refiere la ética y la justicia abierta. Vamos a hacer una remembranza rápida de cómo evolucionó la transparencia y el acceso a la información. Bien dijo hace un momento nuestra compañera con toda claridad que antes teníamos pues mucho menos apertura, más bien una cerrazón. Si alguien leyó, por ejemplo, un libro de Kafka, ¿no? De Franz Kafka, El castillo o el proceso, pues recordará que a alguna persona la podían detener en cualquier momento, procesar y castigar incluso con la muerte, sin que supiera cuál era el motivo, ¿no?
en el siglo XIX y aún en el siglo XX, y todavía hoy pasan ese tipo de cosas. Personas que están detenidas durante mucho tiempo, sin sentencia, privadas de su libertad. Por ejemplo, en México hay muchas personas indígenas que están en esta condición. Están en prisión y no saben por qué, porque no hablan el idioma español, ¿no? Y pues no son responsables de lo que se les imputa. Y este es un ejemplo de la injusticia, de la justicia no abierta, más bien cerrada. Y eso lo advirtió, pues, de manera literaria, magistralmente, Franz Kafka en el siglo XIX en Europa, pero muy lejos de que sea privativo de Europa. La justicia es un reto muy grande de todos los tiempos para poder mostrar, esclarecer lo que pasa adentro de un tribunal, cuáles son los motivos de su proceder, las reglas conforme a las cuales lleva a cabo sus juicios y sus sentencias, sigue siendo, en muchos casos, pues una promesa que no se cumple completamente. Entonces, se hacen ejercicios para tratar de avanzar más en este tema. Y los modelos y las leyes en materia de transparencia pues tratan de que esto ocurra. Entonces en México tenemos esta historia de gobiernos muy discrecionales y de tribunales también muy discrecionales en su interior. Quizá ciertamente los tribunales electorales que son más jóvenes y que están más expuestos al debate público, a la crítica en los medios de comunicación, también tienen un incentivo para ser más transparentes, ¿no? Entonces, de 1977 en adelante, con la reforma política de ese año, que comenzó a poner atención al tema de la información y la comunicación, que dispusiéramos los ciudadanos de más elementos para poder, pues, analizar y criticar lo que los gobiernos hacen en México. Pero realmente fue hasta 2002, con la primera ley de transparencia de ese año, que dimos un paso importante en esta materia. Y esa ley de transparencia tuvo como causa dos juicios electorales, dos conflictos graves en materia electoral, que fue el caso de Amigos de Fox y el caso Pemex. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿O han sabido del caso Pemex y el caso Amigos de Fox? De los años precisamente 2001, 2002, 2003, que coincidió con la ley de transparencia. Adriana, ¿recuerdas? O Rafael, el caso Pemex y el caso Amigos de Fox. A ver. Pues sí, ¿no? Fue en el 2000, 2006 esos fenómenos que se presentaron, 2000, bueno, con el cambio o este proceso de transición de un partido a otro, y que eso quedó mucho en el juego del partido que ganó, en decir que pues ganó de forma democrática y al final pues no fue tanto así. Siguió ganando con las formas que venía ganando el partido de poder, ¿no? Creo, bueno, es mi perspectiva. No sé si fue el entorno, la motivación, o la única forma que tenía para poder llegar al poder, ¿no? Lo igual, para seguirlo manteniendo poco a poco, siguieron haciendo esos esquemas de tratar de obtener sí, el llegar al poder o mantenerlo. Tanto los amigos de Fox con el PAN y del Pemex Gates con el PRI, ¿no? Que regresan nuevamente. Bueno, ese es más o menos, creo, los fenómenos que se dieron en ese entorno. Claro, completamente, Rafael. A ver, alguien más. Adelante. Buenas tardes, doctor. Hola, hola.
Buenas tardes a las compañeras y compañeros. Creo que han sido las multas más altas que ha impuesto, bueno, el INE y confirmadas por el tribunal en este caso de un financiamiento paralelo de amigos de Fox y desvío de recursos públicos en el caso del sindicato petrolero, ¿no? Creo que estos dos asuntos pues pasaron a la historia como asuntos relevantes en materia de fiscalización, ¿no? Gracias. Exacto. Muy bien, Bulmaro, muy bien, Rafael. Tal cual, lo recordamos, ¿verdad, Beatriz? Después de las elecciones del 2000, resulta que el Partido de la Revolución Democrática le presentó a el IFE una queja y le pidió que investigara un posible caso de ocultamiento de una ingeniería financiera sofisticada de que manejaron fondos prohibidos por la ley en favor del candidato del PAN que había ganado la elección presidencial, o sea, Vicente Fox. En una primera instancia, el Instituto Federal Electoral dijo que no contaba con las facultades expresas para hacer esa investigación y que pues las autoridades hacendarias, fiscales y bancarias pues le negaban el acceso a las cuentas, por ejemplo, de los amigos de Fox, o los que supuestamente estaban involucrados en este manejo operativo financiero. No tenía elementos para poder hacer esa investigación. La sala superior, haciendo una revisión muy detallada, le dijo al IFE que para este efecto de la fiscalización también era una autoridad hacendaria. Y que tenía, por lo tanto, en sus funciones de fiscalización, la atribución de pedir que levantaran el secreto fiscal, ¿no? Secreto bancario, las autoridades correspondientes y que le mandaran la información para poder verificar la integridad en el manejo de esos fondos. Y se hizo. Ese fue el caso Fox, amigos de Fox, porque pues, hubo una triangulación internacional de recursos y también una serie de aportaciones por parte de personas no autorizadas, una sofisticada ingeniería financiera. Pero finalmente el IFE logró establecer esos vínculos y estableció también, impuso una de las multas, como bien dijo Bulmaro, más elevadas en la historia electoral en el planeta. Fueron alrededor de 500 millones de pesos y en el caso de Pemex, caso Pemex también, porque en este caso lo que pasó fue que se le transfirió al sindicato de Pemex pues unas cantidades de dinero, 500 millones de pesos, 400 o 500 millones de pesos, que presumiblemente, de acuerdo con las pruebas indiciarias y las evidencias que se pudieron recabar, pues fueron a dar a la campaña. El candidato del PRI pues, finalmente perdió las elecciones. Entonces, este caso Pemex también se investigó de acuerdo con la autorización que en la sentencia correspondiente la Sala Superior le otorgó al IFE y supuso que no hubiera obstáculos para que el IFE hiciera la investigación. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Muchísimo, porque esos dos casos fueron parte del motivo que obligó por la exhibición internacional del propio gobierno de México, del presidente de la República en ese tiempo, a acelerar la aprobación de la primera ley de transparencia. De tal manera de establecer un compromiso de que su gobierno se abría precisamente a mostrar su organización y su operación y las finanzas. Entonces, por lo menos esa fue la respuesta. Entonces, bueno, tenemos esa marca, ese momento. No fue suficiente,
porque pues cada entidad federativa fue creando su propia ley de transparencia y a la vuelta de unos años teníamos una miscelánea de leyes de transparencia por todo el país. Entonces no quedaba claro cuál era el mejor parámetro. Algunos tenían ciertas obligaciones de transparencia establecidas en sus leyes locales y otros no. Algunos ni siquiera tenían ley de transparencia y otros eran muy flexibles. Eso llevó a la reforma del año 2007. En el año 2007, la reforma supuso una nueva ley de transparencia, modificar un tanto la ley. En el año 2007 se reformó el artículo 6 de la Constitución y se establecieron nuevas obligaciones de transparencia. Dense cuenta que fue después de la elección presidencial de 2006, ¿sí? Que fue muy competida, que perdió López Obrador contra Felipe Calderón, y una de las negociaciones que se hizo fue ampliar el tema de la transparencia y también que en materia electoral hubiera más fiscalización, ¿no? Aún así, hemos incurrido en muchas malas prácticas en esta materia del financiamiento y la fiscalización, aunque hemos hecho grandes esfuerzos y se fiscaliza bastante bien, pero también corre mucho dinero por debajo de la mesa en las campañas electorales y los partidos se resisten a la transparencia. Entonces, hay evidencia, conforme a los últimos reportes del año pasado, que los partidos siguen siendo cajas poco transparentes y de que no muestran la operación que hacen. No obstante que se les fiscaliza bastante en sus gastos, sigue habiendo bastante opacidad también. Entonces, esto en 2014, después de la elección 2012 presidencial, nuevamente se puso sobre la mesa y generó un modelo nacional de transparencia que impactó a los tribunales. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, los tribunales ejecutores locales, a partir de 2014, pues todavía tienen más obligaciones de transparencia y hay un parámetro, un estándar bastante elevado del manejo de los recursos públicos hacia dentro del Tribunal Electoral y pues los programas y su operación cada determinado tiempo están sujetos pues a la verificación, incluso de la Auditoría Superior de la Federación, de tal manera que hay un sistema de exigencia para la transparencia y para la comunicación. Esto es muy importante. La transparencia es comunicación, ¿no? El Estado abierto equivale a comunicación. Si la transparencia no comunica, entonces no sirve de mucho. Si no abona a una conversación pública que convenza, ¿no?, a los involucrados en que las cosas se están haciendo correcta o debidamente, pues entonces no sirve de mucho. De 2014 a la fecha, los tribunales, los poderes judiciales se han convertido en lo que se llama sujetos obligados directos. ¿Qué significa? Que les podemos mandar directamente solicitudes de acceso a la información, que nos tienen que contestar y que si no estamos de acuerdo, primero podemos presentar un recurso de revisión ante el Instituto Nacional Electoral y de esta manera el INE tiene una competencia para requerirle al tribunal, en este caso a los poderes judiciales o al Poder Judicial de la Federación, de que entregue esa información. Pues hay un sistema, ¿verdad? Aparte está el sistema anticorrupción, que trata también de establecer recomendaciones para que mejore todo el sistema de cómo opera. No lo estamos logrando debidamente. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene sus limitaciones y debilidades y es uno de los elementos del sistema de rendición de cuentas que hay que mejorar. Pero esto afecta también la imagen en general, la percepción sobre el desempeño de los gobiernos, el desempeño, pues incluso de los tribunales, ¿no? Yo creo que mejorar
estas percepciones y aumentar la legitimidad, ¿no?, de las instituciones, incluidos los tribunales, requiere que en general haya un compromiso lo más sincrónico y efectivo de cumplir posible, pues de los diferentes sujetos obligados. Porque, caray, con todo y el sistema de transparencia, con todo el sistema anticorrupción, seguimos viendo, por ejemplo, lo que acaba de pasar recientemente, que está en la prensa, que es este desvío multimillonario, un asunto de corrupción en Segalmex, por ejemplo. O que se sabe que acaban de cambiar a unos funcionarios en la Procuraduría del Consumidor el día de ayer, porque también estaban metidos en unas operaciones que no correspondían a lo que deberían hacer, ¿no? Entonces, digamos, es una lucha constante, Rafael, entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero lo que se hace, ¿no? Y afecta también la imagen del conjunto de las instituciones políticas, incluido pues al tribunal, los tribunales que son parte de las instituciones políticas, ¿no? Entonces, eso, tenerlo en cuenta. Bien, otro concepto es el de rendición de cuentas. Este es más completo todavía y tiene que ver con la justicia abierta, por supuesto que sí. Porque la rendición de cuentas es todo el ciclo de políticas públicas. Una política pública tiene un ciclo. Se planea, se presupuesta, se programa, se implementa, ¿no? Debe llevarse un archivo, debe haber contabilidad, auditoría, fiscalización, acceso a la información, proteger los datos personales en esa información, ¿no? El combate a la corrupción, y debe haber un sistema efectivo de responsabilidades y sanciones. Imagínense todos estos elementos. Tiene que haber, uno, planeación. Tiene que haber, dos, presupuestación. Tiene que haber, tres, programación. Tiene que haber implementación. Y luego llevar un buen archivo. Llevar un buen archivo. La contabilidad. La auditoría. Ahí van 7 aspectos. La fiscalización. Digamos, la transparencia y el acceso a la información. La protección de los datos personales. El combate a la corrupción. Y finalmente, el sistema de responsabilidades y sanciones. Entonces, son por lo menos 12 pasos, 12 aspectos de una política pública y de la rendición de cuentas. ¿Estamos haciendo lo correcto en todos estos pasos? ¿No? Entonces, esta es una pregunta. ¿Planeamos? ¿Dónde están esos documentos? ¿Presupuestamos? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Programamos? ¿Los programas están relacionados con la planeación y la presupuestación? ¿En dónde está? ¿Cómo lo vamos implementando? Los reportes de ejecución del gasto en relación con los programas, ¿no?, que fueron planeados y presupuestados. De eso al archivo, pues hay una dinámica que debe ser sincrónica, o sea, al mismo tiempo que se llevan a cabo estas actividades, se debe llevar un buen archivo, tanto el archivo tradicional como el archivo digital, ¿no? Hay un archivo de gestión del día a día, Juliana, ¿no? Hay un archivo de concentración en donde a ciertos documentos los colocamos allí porque han pasado a una etapa o a un ciclo en el que ya no se están usando como archivo de trámite.
Y luego hay un archivo histórico. El archivo de concentración se convierte luego en un archivo histórico. Esto es muy importante, tanto en la modalidad tradicional, en papel, como en la modalidad digital. Sin un buen archivo eficaz, no hay posibilidad de poder corroborar, evidenciar, demostrar que estos procesos se lleven a cabo genuinamente. Yo diría que el archivo es una parte fundamental de la comunicación institucional. O sea, sin un buen sistema de archivos, no es posible la información y la comunicación. Los documentos que integran un archivo deben mantener su integridad, deben ser fieles. Para eso existen además las reglas de la reserva, de la clasificación o de la confidencialidad, ¿no? Porque si algunos documentos tienen que ser reservados, clasificados como reservados o confidenciales, pues hay razones y esas razones se tienen que exponer y anexar al documento respectivo, que se va a clasificar como reservado o confidencial. Pero en principio toda la información es pública, debe serla, de acceso público. E insisto, es parte crucial de la ética de la comunicación. ¿Por qué habría que ocultar documentos que manejan los servidores públicos si la información es pública? No es un patrimonio privado. Y además, la sociedad y la ciudadanía exigen cada vez más pues, la sinceridad en la actuación y la comunicación de los servidores públicos. De cumplir o no estos parámetros depende en buena medida la legitimidad de las instituciones, porque de ahí depende la credibilidad y depende la percepción pública. Entonces, este es el sentido de una ética de la justicia abierta. Para empezar, por los humildes archivos que deben estar bien organizados, gestionados, concentrados y, digamos, custodiados, ¿no? Pues, ¿qué decir de la contabilidad, ¿no? O sea, la contabilidad es una función importantísima, junto con la auditoría, para prever que no existan desvíos. Pero esa contabilidad y la auditoría, dicen algunos, debería estar expuesta más públicamente de cómo se va gestionando el presupuesto, cómo se van gastando los recursos y pues debe de ser de acceso público. De hecho, es parte de las obligaciones de transparencia. Entonces, este es otro problema. La fiscalización, bueno, pues así como hay una función preventiva por parte de la contabilidad, de la auditoría o la contraloría, está también la función de fiscalización. Ahora vamos a ver, con base en ciertos periodos de tiempo, cómo se ejerció el gasto, cómo se relacionó con los programas, ¿no? La planeación, los objetivos y hasta qué punto se cumplió, ¿no? Un tribunal tiene que hacer eso. El tribunal electoral lo hace. Aún así, no estamos exentos, ninguno, de cometer errores, insuficiencias, que se queden por debajo de lo que se planeó, se propuso, presupuestó, o por encima también, o que haya distorsiones o desproporciones igualmente. Pero la idea es, en la ética de la justicia abierta, que estas cosas ocurran, que se noten, que se transparenten y comuniquen. Es fundamental. Entonces, desde luego, con la protección de datos personales correspondientes, con mecanismos de combate a la corrupción, que se prevea, que se alerte, que se denuncie y que se sancione a los responsables. Sin un sistema de responsabilidades y sanciones que realmente funcione bien, que sea efectivo e inhiba los comportamientos contrarios a la legalidad, pues no lo vamos a poder lograr. No podemos hacer que este sistema de rendición de cuentas funcione adecuadamente. Si me preguntan, profesor, ¿de qué hablamos cuando el módulo se refiere a la ética y la justicia abierta? Se refiere a eso. Se refiere a que haya apertura
a la vista de la ciudadanía, a la vista de la sociedad, para que pueda, sin que se lo pida al tribunal, ponga a disposición de la ciudadanía la información que permita una comunicación genuina entre unos y otros. Ese es el sentido. O sea, la ética de la justicia abierta es cumplir con lo que se dijo que iba a hacer el tribunal, que está en la Constitución y en las leyes, y que lo haga. Y además, que sea cuidadoso para que estos procesos estén a la vista, con la transparencia proactiva, que esté entregando reportes, información, infografías, ¿no?, sobre lo que está haciendo. Por eso se hace así. Por eso se comparten cuadros sinópticos, infografías, boletines de prensa, están las sentencias colgadas ahí en el portal, ¿no? Para todas las sentencias se hacen resúmenes, ¿no? Todo eso, los magistrados dan conferencias, nosotros estamos en la escuela judicial tratando de también comunicar en qué consiste la justicia abierta, que podamos dialogar y que podamos captar también las críticas constructivas y propositivas para incorporarlas en la toma de decisiones en el sistema. Eso es la idea. Sí, Rafael, ¿lo conseguimos, Rafael? Nos falta mucho. Nuevamente asomo mi preocupación, Beatriz. Beatriz dice que sí, que gradualmente un poquito más. Jonathan, ¿tú en dónde trabajas, Jonathan? No sé, que trabajes en el tribunal, ¿no? Es decir, que todo está perfecto. A ver. Hola, doctor. No trabajo en el tribunal. Yo trabajo en el PAN, A ver, Estado de México. A ver, porque pues yo di muchos cursos de capacitación en el año 2016, me acuerdo, a los partidos políticos, todo, y lo que menos me imaginé es que no cumplieran mucho con lo que estábamos, diciendo. A ver, ¿cuál es tu experiencia? Qué interesante, Jonathan, platícanos. Bueno, mire, yo vengo saliendo de un gobierno estatal, del de Tamaulipas, y sí veo que tanto en gobiernos estatales y también vengo de un gobierno municipal, por cierto, del de Naucalpan específicamente, y acabo de llegar al PAN Estado de México. Entonces yo veo que en esos tres órdenes, tanto gobiernos estatales, gobiernos municipales y partidos políticos, sí hay un grave rezago en cuanto al tema de transparencia se refiere. En el partido, al menos en el PAN, por ejemplo, la ley te obliga en el artículo 92 de la ley de transparencia ciertas obligaciones, por ejemplo, pues los salarios de los servidores públicos, su reglamento interno, su organigrama, etcétera, y muchas veces ni eso está actualizado. O, por ejemplo, acabo de meterme casualmente hace unos 3-4 días a la página del PAN Estado de México y no está actualizado desde el 2017, imagínense, o sea, 4 años sin actualizar lo que por ley te corresponde. En los municipios, igualmente, si uno entra a las estadísticas, pues la manera en que, o más bien, los números son muy pobres, son muy negativos. A lo mejor de un 100% de solicitudes se contesta el 30-40%. Entonces, pues, al menos en el Estado de México hay una semaforización, y en esa semaforización, pues la mayoría de los municipios están en rojo porque no contestan lo que la ciudadanía les pide. En el gobierno estatal, creo que ahí sí están un poquito más avanzados, porque me imagino que porque es una estructura de gobierno más grande, con un poco más de presupuesto, entonces les permite tener tal vez más personal. Y también lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, en los gobiernos municipales, muchas veces se escudan con temas pues, de que es información clasificada, etcétera. Y sí, lo entiendo. Alguna información, por ejemplo, pues de seguridad nacional no la puedes dar, es por ley reservada. Claro. Por ejemplo, el armamento de las policías municipales, ¿no? O sea, Claro. no lo puedes dar, pero sí está justificado conforme a la ley. Pero en los municipios, al menos por mi experiencia, yo acabo de salir de ser el titular de la unidad de transparencia de Naucalpan. La mayoría de las áreas,
exactamente, sí, por eso me atreví a levantar la mano en este sentido, porque Qué sí me bueno. di cuenta que la mayoría de las dependencias lo que te dicen es, ¿sabes qué? Manda todo a comité y pues que el ciudadano le sufra, que se vaya al recurso de revisión, e incluso hay ciudadanos que llegan hasta el amparo. Y la verdad es que en cierto nivel ya el ciudadano dice, no, pues ya para qué gasto tantas energías en irme hasta allá, ¿no? Ya mejor ya ahí la dejo morir y ya dejan morir esa solicitud. Porque hay veces que se extiende tanto el procedimiento que llega incluso a 2 años. Entonces, una información que te pidieron en el 2019 apenas la estás entregando en el 2021, inicios del 2022. Entonces creo que sí tenemos un grave problema en todos los ámbitos, ¿no? O sea, la verdad es que el tribunal, yo que estoy por fuera, sí veo que hay una gran diferencia. Lo que platicaba usted al principio, hay que ver con respecto a qué. Y si lo comparamos con respecto a lo municipal, a lo estatal y a los partidos políticos, la verdad es que el tribunal sí está muy avanzado, al menos en este sentido de la transparencia y sobre todo de la transparencia proactiva, que es lo que se me hace más interesante, porque a pesar de que no te lo exige la ley, pues ya tú lo das como un punto positivo para ti, ¿no? Entonces es lo que podría comentar, porque si no me voy a extender más y empiezo a hablar del gobierno federal, entonces mejor hasta ahí la dejo. Uy, ya me imagino lo que dirías. Muy bien, Jonathan. Sí, 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 mejor hasta ahí. sí, claro. Sí, sin duda todos los sistemas son perfectibles. Claro, la arquitectura, el diseño que se hizo en 2014, tanto en transparencia como electoral, y luego el sistema anticorrupción, pues cumplen con ciertos objetivos y van más o menos siendo efectivos dependiendo de las condiciones y las circunstancias. Sí es notorio, yo lo he estudiado, tuve la ocasión de servir como comisionado de transparencia en el Estado de la República, mi estado natal, y pues pude también ver, y en el tribunal también con detenimiento, cómo es que los partidos políticos, eh, muchas veces hasta por negligencia, ¿no? Porque lo podrían hacer y lo podrían hacer muy bien. Incluso nosotros sosteníamos en los cursos de capacitación que los partidos y los candidatos deberían de asumir como un insumo, como un instrumento para ganar más votos, el tema de transmitir y comunicar genuinamente lo que estaban haciendo y la forma como están gastando los recursos. Pero la verdad es que es muy complicado, porque también hay malas prácticas y entonces esas pues se ocultan por lo general. Pero ahora el sistema de fiscalización del INE es muy poderoso. O sea, la fiscalización en línea, el hecho de que los partidos tengan que pues manejar sus compras con un padrón de proveedores y que tengan que cuidado, Jonathan, el micrófono, te encargo el micrófono, Jonathan, que tengan eh, que cuidar todos estos aspectos, ¿verdad? Del ejercicio de su gasto y que debe estar documentado, pues sí les ha impuesto un parámetro, un estándar. Beatriz, como bien dijo Beatriz, pues no estamos en Suiza, pero estamos mejor que hace 20 años, ¿no, Beatriz? O hace 30 años. Entonces, vamos, es un proceso donde se va avanzando. Sí llama la atención que el gobierno federal actual de repente tome esta actitud de no responder solicitudes de acceso a la información, pero creo que hay una crisis en general en los gobiernos en relación con el tema de la transparencia. Necesitamos hacer algo, ¿no? Sacudir el árbol y abrir un nuevo ciclo y un nuevo compromiso para cumplir con esta normatividad y renovar también la normatividad. Tenemos una normatividad muy buena, comparada con otros países de América Latina, sin duda. Pero el grado de efectividad y sobre todo la impunidad de que si no se cumplen con las obligaciones, pues las multas o las sanciones son, no son fuertes. Entonces eso limita la efectividad de este marco jurídico. Pero bueno, estamos en eso. Entonces, ahora aparece un concepto adicional que lo voy a
a manejar aquí, y con esto vamos a irnos encaminando hacia el final de esta sesión, que es el tema que promueve el presidente actual del Tribunal Electoral Federal, y que es la integridad electoral. Pero la integridad electoral tiene que ver con el cumplimiento de lo que se dijo que se iba a hacer y que está en las convenciones internacionales, en la Constitución y en las leyes. Ahora, son los estándares, cumplir con los estándares lo más posible y especificar cuáles son los criterios o los indicadores conforme a los cuales vamos a considerar que cumplimos. Porque no basta, fíjate, Adolfo, no, con Laura, Rafael, con decir que las elecciones son libres, auténticas. ¿En qué medida? ¿O con base en qué indicadores? Entonces, la Fundación Kofi Annan o la doctora Pippa Norris, que es una gran académica internacional, han planteado este concepto de la integridad electoral. La integridad hace referencia a la honestidad y a la claridad, a que efectivamente hay una correspondencia genuina entre lo que se piensa, dice y hace. En el ámbito aquí jurídico, electoral, constitucional, aquí la idea es que lo que se comprometió una institución a hacer, lo haga. Y por lo tanto, por ejemplo, si lo que dice la Constitución es que las instituciones electorales, como el tribunal, debe estar integrado por magistrados, magistradas, que sean independientes e imparciales, ¿no?, que sean profesionales, lo tienen que hacer. ¿Cómo lo medimos? Por ejemplo, tenemos que ver cómo son nombrados, tenemos que ver cuánto duran en el cargo, tenemos que ver cómo se les puede remover del cargo, tenemos que ver qué responsabilidades se les puede atribuir y qué sanciones se les pueden aplicar si no hacen lo que deben hacer conforme al marco jurídico, ¿no, Adolfo? Esa es la idea. Y eso es lo que sostiene la integridad electoral. Dice la integridad, bueno, vamos poniendo unos indicadores, así como están las obligaciones de transparencia, pues qué obligaciones hay, qué criterios para la integridad electoral, para que la institución sea íntegra, o se comporte con integridad. Entonces es una ética de la justicia abierta, la integridad. Y la idea entonces es que las normas jurídicas, constitución, leyes, reglamentos, estén diseñados de tal manera que sí contengan y apliquen las garantías de la integridad. O sea, que se puedan nombrar magistrados, magistradas conforme con ciertos parámetros, criterios, ¿no?, y que se logre que sean independientes e imparciales. ¿De qué dependerá que sean independientes e imparciales? Seguramente de un buen procedimiento de nombramiento y también de que una vez nombrados no se venzan, ¿no?, ante las presiones externas e internas, sobre todo en la materia electoral, en donde pues hay disputas muy fuertes por acceder a los cargos públicos. Entonces imagínense ustedes, ser magistrado o magistrado electoral supone entrar en un contexto, en una estructura del tribunal, pero que opera en un contexto que es de una disputa, una competencia muy fuerte por ganar las elecciones, ¿no? Entonces, no es sencillo. El concepto de integridad propone precisamente que las instituciones como el tribunal pues sean fuertes y que mantengan la independencia, la autonomía y la imparcialidad, y que, digamos, logren que los actores políticos en disputa por llegar a ocupar los cargos públicos de representación política también se comporten con integridad. Entonces, es todo un reto. Este concepto de la integridad es muy importante y lo que ayuda a hacer es a establecer los parámetros y los indicadores para determinar en qué medida una institución es independiente, imparcial o profesionalizada. Por eso hay una preocupación ahora en el tribunal por fortalecer la carrera judicial electoral, ¿no? Ahí tenemos en el Poder Judicial de la Federación una nueva ley de carrera judicial y un reto para que lo que dice la ley se cumpla.
para que efectivamente las personas, conforme a sus méritos, su trabajo, su creatividad, desempeño, pues puedan tener también mejores oportunidades para ascender en la carrera judicial. Este es uno de los elementos. Y de esa fortaleza de las instituciones, como de un tribunal fuerte, así, más independiente, autónomo, imparcial, depende también la mejor percepción, la credibilidad y la legitimidad que le podamos otorgar. Ahora, esta legitimidad pues está sujeta a muchos factores, pero uno de ellos sí es, creo yo, absolutamente el de la ética en la comunicación. Que lo que se dice que sí va a hacer se haga, lo que está en la Constitución, en las leyes se cumplan, y de que precisamente se haga lo más posible a la vista de todas y todos, ¿no?, de la sociedad, de que la institución está funcionando como se espera que funcione. Esa es la idea. ¿Por qué es complicado? Porque hay múltiples intereses, porque hay muchos cruces de información y de comunicaciones, y eso mismo representa un reto para poder esclarecer y poder, digamos, transmitir la comunicación adecuada de lo que el tribunal está haciendo. Ahora, en este proceso que está abierto y que los invitamos a participar de fortalecimiento del tribunal y la justicia electoral, cualquiera puede entrar a la página del tribunal y hacer una propuesta, ¿no?, de cómo fortalecer. ¿Cómo creen ustedes que podamos fortalecer la justicia electoral, la idea del tribunal abierto? Y ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Les lanzo la pregunta para una ronda final de algún comentario. ¿Ustedes creen que la reforma electoral que ha planteado el presidente López Obrador fortalece a las instituciones electorales? Vean ustedes, Jonathan, por ejemplo, Alberto, se está planteando que las y los magistrados, los consejeros, sean electos por voto popular. ¿Ustedes estarían a favor o en contra? ¿Y por qué razones sí o no? ¿Creen que ayuda a la integridad electoral, a la independencia y la imparcialidad? ¿O le perjudica? ¿Ustedes sostendrían el método de nombramiento de las magistraturas? O sea, la Suprema Corte y el Senado, o lo someterían a la decisión de una campaña, así sea por televisión, ¿no?, con 10 propuestas de magistradas y magistrados procedentes del Poder Legislativo, 10 del Ejecutivo y 10 del Poder Judicial, que hagan campaña en televisión y que haya un voto universal con urna o por correo electrónico tal vez, ¿no?, para elegir a las y los magistrados de la Sala Superior. Y yo me supongo que también de las salas regionales, ¿no?, del tribunal. Y el que tenga más votos sería el presidente. O lo nombrarían, como dice la iniciativa. Ese es en el caso del INE. En el caso del tribunal, los nombrarían, el presidente sería nombrado por sus pares magistrados por un periodo de 2 años, 2 años, 2 años. Hablando de la justicia abierta, la integridad, la legitimidad de la justicia del Tribunal Electoral, ¿creen que cambiar el método ayude o perjudica? A ver, Jonathan. Nos había levantado la mano Jonathan, pero si quiere alguien más. Beatriz, ¿sí ha visto, no, esta propuesta de reforma? ¿Creen ustedes que ayude? Sí la he tenido. ¿Y qué pensamos, Jonathan? ¿Que ayuda o no? A mí me parece que no, doctor. Me parece que al contrario, perjudicaría los avances que se han tenido durante estos años. Porque pues todos sabemos que en este momento y tal vez más adelante otro partido tenga la hegemonía entre los votantes y pues ellos van a definir. Lo acabamos de ver con la revocación de mandato. Ellos ya tienen un piso que es una movilización de 15, 16 millones de personas. Con eso fácilmente ellos van a elegir quién sí, quién no entre de magistrado o de consejero. Entonces me parece que por ahí no ayudaría mucho.
Sé, por ejemplo, el voto electrónico me parece una buena propuesta. El tema de financiamiento a los partidos, pues sí se tiene que regular un poco mejor. Me parece que las cantidades que se les dan son excesivas. Tiene algunas cosas que sí creo que podrían ayudar, pero en este sentido, lo de los magistrados y consejeros electorales, me parece que las formas con las que se definen actualmente, si bien es cierto, pueden ser perfectibles, creo que los elija la ciudadanía, que según yo, y a lo mejor corríjame si me equivoco, es el único país en el mundo que haríamos eso, si en caso de aprobarse la reforma, creo que no aportaría mucho. Muy bien. Correcto, muy clara la posición de Jonathan y bien argumentada. ¿Alguien más? ¿Alguien que dijera, oigan, pero, hombre, tal vez no se elija, pero sí sería bueno conocer más, que hubiera más comunicación, más transparencia en las propuestas, los perfiles, las ideas de quienes van a ser magistradas y magistrados, se pudieran conocer más de lo que ocurre con una presentación en una audiencia en el Senado, por ejemplo. ¿Qué opinarían, Adolfo? Quizá hay algún punto intermedio que sí permitiera avanzar. Yo la verdad, a pesar de que milito en ese partido desde el 2015, Sí. no coincido con muchas propuestas del presidente. Y desafortunadamente a veces las externo en el partido a ciertas personas y parece que soy el enemigo interno. Sí. Y ya me han tachado de no sé cuántas cosas. Coincido con el compañero Jonathan, efectivamente el tema de los plurinominales y el financiamiento, pues sí reduciría un importante, bueno, tendría el gobierno federal más presupuesto para los programas, o para el sector salud, para educación, para otras cosas importantes. ¿Quién sabe si ahora sí, si los aliados del partido en la Cámara, el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, le vayan a hacer caso? Yo creo que no. Yo creo que PT, Verde y los demás aliados no creo que lo vayan a acompañar en eso. Por mí, yo creo que no va a pasar. Ese Claro. es mi punto de vista. Comprendo. Muy bien, Adolfo. Sí, hacen falta razonamientos, argumentos, ¿no? Para poder, pues, respaldar una propuesta como esa. Entonces, creo que en efecto se va a encontrar con, pues, contraargumentos y posiciones que no van a ser salvables, ¿no? Pero hay otros muchos elementos muy valiosos de la iniciativa, como bien dijiste, Adolfo, y yo los comparto también. A mí me gustaría mucho que diéramos el paso al voto electrónico, que hubiera urnas electrónicas y que, lo dice la iniciativa, que se vaya avanzando con la seguridad informática correspondiente y con un sistema, vamos a decir, híbrido, que permita ir pasando gradualmente de el método tradicional con urnas, papel, a el formato digital, ojalá. Yo creo que eso nos ayudaría mucho, precisamente en términos de la integridad de las elecciones. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Gulmar, por favor, adelante. Gracias, doctor. Sí, yo creo que esta propuesta de designación de consejeros del INE y magistrados del tribunal, creo que no es lo más adecuado que lo elija la ciudadanía, puesto que son posiciones o son puestos que necesitan de personas especializadas en el tema. Digo, no cualquiera puede ser magistrado o consejero, o sea, debe llenar un perfil. El derecho electoral es muy especializado, ¿no? Necesitan técnicos, digamos, ¿no? En esos puestos claves. Ahora bien, yo sí creo que debería de cambiar o modificarse el procedimiento de la elección, por lo menos en el caso de los magistrados, porque recordemos la última integración fue duramente cuestionado la designación, el procedimiento, y bueno, pues ahí la Corte validó, no estuvimos
conformes, ¿verdad? Pero bueno, finalmente así se dio. Y lo que vimos después fue una crisis interna del tribunal. Digo, ahí están los datos, y parte de la ética es un poquito cuestionar a las autoridades electorales, como lo decía hace rato, ¿no? Pero veamos ahí, se cambió a la presidenta, llegó alguien más, en fin, y ahorita está otra persona como presidente del tribunal. Ha cambiado. Yo creo que esa crisis la podemos evitar a lo mejor desde la designación, nombrando por un periodo fijo a un presidente, a una presidenta del tribunal, ¿no? Gracias, doctor. Correcto. Nombrar por un periodo fijo al presidente, a la presidenta del tribunal. Sí, entonces, correcto, ese es el tipo de cambios que pudieran ayudar. Y también quizá aprender de la experiencia, ¿no?, del año pasado del tribunal, y poder también prever los casos en los que un titular, una persona titular del tribunal pueda renunciar o pueda ser removida también del cargo. Entonces, quizá ese tipo de garantías nos hagan falta. Muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Sí, bien. Si no es así, entonces vamos cerrando nuestra sesión esta tarde. Les agradezco mucho. Creo que en mente queda, yo tengo esa racionalidad y convicción de que la ética en la justicia abierta pasa por la sinceridad, la coherencia y la corrección de la verdad en la comunicación. Y estamos hechos, los sistemas sociales, los sistemas jurídicos y la justicia electoral, de comunicación. Así que la transparencia, la participación, la colaboración, la integridad, la rendición de cuentas, se hacen con comunicación. Y esta sí debe, digamos, estar gobernada por una ética mínima del discurso y de la acción. Y de eso depende, creo yo, la percepción, la credibilidad y la legitimidad de las instituciones, en este caso de los tribunales electorales. Muy bien, pues muchas gracias. Que estén ustedes muy bien, que terminen de pasar un muy buen día. Nos vemos próximamente, si no en otro diplomado, ¿verdad? Sí. Cuídense mucho. Y bueno, buenas tardes.